Recuerdo el peso helado de la cuchara de plata en mis manos, una pieza antigua con un grabado que parecía punzar mi palma. Estábamos en la mesa de roble macizo, que siempre se sentía demasiado grande, demasiado formal. El aire en el comedor de la familia Montero no era de afecto, sino de control climático y perfume caro. Era la noche del aniversario de boda de unos socios de Mercedes. Ella había insistido en organizar la cena, una exhibición de poder, donde cada plato era una performance y cada invitado una nota a pie de página en su currículum social. Yo, Rosa, la esposa de Jorge, la nuera pagada, estaba allí para ser parte del mobiliario caro, para sonreír cuando se me indicara y, sobre todo, para callar. Llevaba meses intentando empezar un pequeño negocio de catering, algo que me diera un resquicio de independencia, una razón para levantarme que no fuera a limpiar el desorden emocional que dejaba mi matrimonio. Reuní todo mi coraje, un valor escaso en aquella casa, y esperé una pausa en la conversación sobre inversiones inmobiliarias que lideraba Mercedes. «Disculpen», dije, mi voz apenas un murmullo que tuve que repetir. Mi corazón latía contra mis costillas, sabiendo que cada palabra que saliera de mi boca sería diseccionada. Estaba pensando en una idea de negocio, un catering enfocado en la cocina tradicional, pero con un toque moderno. Creo que hay un nicho. El comedor se congeló. No fue un silencio cortés, fue el silencio que precede a una ejecución. Todos los ojos se posaron en mí, pero solo los de Mercedes importaban. Ella no levantó la voz. Simplemente dejó su copa de cristal de bohemia, un sonido seco y definitivo que resonó en el amplio espacio. El tintineo me perforó los tímpanos. Mercedes me miró. No era rabia. Era la indiferencia glacial que se reserva a un insecto. «Rosa». Su voz era suave, peligrosamente modulada, como terciopelo sobre acero. ¿Acaso te he dado permiso para interrumpir una conversación de adultos? Sentí como el calor subía por mi cuello, una marea de humillación que me pintaba las carmesines de carnesín. Intenté reformular mi idea, defenderme, agarrarme a la última astilla de dignidad. Solo quería... Ella sonrió. Una mueca perfecta y cruel dirigida a los invitados, no a mí. Luego se inclinó ligeramente sobre la mesa, sus ojos fijos en los míos. El tono que usó fue tan bajo que solo yo pude escucharlo claramente, aunque la intención era que todos captaran la esencia del desprecio. «Rosa, querida, permíteme recordarte tu posición en esta mesa. Eres una adición, un accesorio. No eres una socia y ciertamente no eres una Montero de nacimiento. Olvidas por qué estás aquí. No hables. Simplemente siéntate y luce bonita. Fui yo a quien te pagó para que estuvieras aquí y no te pagué para que aportaras ideas. Ahora, por favor, permítenos continuar con la discusión que tiene valor real». El aire se me escapó de los pulmones. Me sentí despojada, no de una idea, sino de mi humanidad. «Fuiste pagada para estar aquí». La frase resonó como un gong. Miré a Jorge, mi esposo. Él estaba allí, a mi lado, cortando distraídamente un trozo de solomillo. Su rostro vacío, su silencio un consentimiento más ruidoso que cualquier grito de Mercedes. No levantó la vista, no movió un músculo para defenderme. La vergüenza era una sensación física, una capa de sudor frío bajo mi vestido de seda. En ese momento, mientras escuchaba a los invitados volver a su conversación como si yo nunca hubiera existido, juré. No juré gritar, no juré pelear. Juré que esta sería la última humillación que toleraría. La próxima vez que ella me viera, no me vería como el mueble que pagó, me vería como su verdugo. Me quedé allí, sentada, sintiendo el aroma del vino caro y el sabor amargo de la bilis en mi boca. Mis manos temblaban imperceptiblemente bajo la mesa. Tenía que irme, pero irme en ese instante era concederle la victoria. Así que me senté, sonreí superficialmente a un invitado que intentó hacerme una pregunta trivial sobre el clima y dejé que mi mente empezara a trazar el mapa de su destrucción.
Para entender la profundidad de esa humillación, uno debe entender el tamaño del sacrificio que me había colocado bajo su yugo. Yo no me casé con Jorge por amor, me casé por desesperación, o más bien por una deuda que nos consumía a ambos. Mi relación con Jorge había comenzado de manera dulce, éramos jóvenes universitarios, pero pronto descubrí el agujero negro que era su ludopatía. No era un juego ocasional, era una enfermedad que devoraba su salario, su dignidad y eventualmente la paz de mi familia. La crisis llegó hace 2 años. Jorge, en un intento desesperado por recuperar pérdidas, se había endeudado con la gente equivocada, unos prestamistas que no enviaban cartas sino amenazas veladas por teléfono, con voces roncas y frías. La suma era monstruosa, 400.000 euros, una cifra que para mí, una simple contadora de clase media, era astronómica. Cuando se lo conté a Mercedes, fue como entrar al despacho de un director bancario en lugar a la sala de tu suegra. Ella me escuchó sin una pizca de emoción, sorbiendo su té de manzanilla. ¿400.000 euros, dices?, preguntó, como si estuviera hablando del precio de 1 kilo de manzanas. Jorge estaba desplomado en un sillón, incapaz de mirarnos a ninguna de las dos. Sí, madre, se lo juro, es la última vez, pero si no pagamos en 48 horas... Cállate, Jorge, espetó Mercedes sin despegar los ojos de mí. Sabía que yo era el eslabón fuerte en la cadena, o al menos la más responsable. Eres un inútil, siempre lo has sido, pero no permitiré que el apellido Montero sea arrastrado por deudas de juego. Ahí vino la propuesta, el pacto con el diablo. Mercedes dijo que ella pagaría la deuda. El alivio inicial fue embriagador, casi me derrumbo de rodillas, pero las condiciones llegaron inmediatamente después, una lista escrita a mano en un papel timbrado. Yo salvo a mi hijo de la cárcel, Rosa, pero yo no soy una ONG, tú tienes bienes. Yo no tenía grandes bienes, solo una cosa, la casa de mis padres. Una casa antigua en un barrio obrero, pero llena de recuerdos, donde crecí, donde había jugado de niña en el jardín. Mis padres me la habían dejado en herencia hacía 5 años y yo la había conservado como un santuario. No voy a liquidar el total, por supuesto, continuó ella con condescendencia, pero necesito una garantía de tu compromiso. Quiero que vendas la casa de tus padres. Esas viviendas viejas no hacen más que generar gastos. Con ese dinero, liquidarás el 50% de la deuda. Yo pagaré el resto, pero te quedarás en esta casa. Te convertirás en la señora Montero, oficialmente. Bajo mis términos, estarás endeudada conmigo, moral y financieramente, y me dedicarás tu vida a mí, a mi casa, a mi hijo. Olvídate de tu carrera. Necesito una nuera que sepa cómo manejar un hogar de este calibre. Me quedé helada. Vender mi casa era vender mi pasado, mi única ancla a la vida que era auténtica, era vender a mis padres de nuevo. Mercedes, no puedo, empecé a rogar. ¿Puedes? ¿O miras cómo meten a tu querido esposo en un maletero de camino al río? Piensa rápido, Rosa, el tiempo se acaba. Jorge, el hombre que supuestamente me amaba, me tomó la mano con desesperación, con los ojos llenos de lágrimas que solo brotaban por su propio miedo. Por favor, Rosa, por nosotros, lo pagaré, te lo juro, en cuanto estemos estables. Era una mentira, y ambos lo sabíamos, pero la pistola estaba en mi cabeza. El miedo a lo que le pasaría si yo me negaba y la presión de Mercedes eran insoportables. Firme. El proceso de venta fue una tortura silenciosa. Fui a la casa vacía una última vez. Sentí el olor a cera de madera y a lavanda, el aroma familiar que me había acunado. Toqué las paredes, el papel tapiz desgastado del salón. Lloré en el suelo de la cocina. No eran 400.000 euros en billetes, sino la suma de 40 años de vida familiar. Conseguí 200.000 euros de la venta rápida y forzosa. Se lo di a Mercedes. Ella cumplió su parte, pagó a los prestamistas y yo me mudé a su jaula de oro.
Me había infiltrado en la familia Montero, pero no como una esposa, sino como un peón, marcado por el precio de mi hogar. El sacrificio financiero me había condenado a la humillación sistémica que culminó esa noche en el comedor. Y ahí residía la clave de mi rabia en aquel momento crucial del jantar. Ella me había quitado mi hogar y mi voz, y todavía se atrevía a decirme que yo no era más que una pieza comprada en su tablero. Pero el dolor y el costo emocional de ese sacrificio me habían dado una ventaja. Había estado tan cerca del fuego que ahora conocía exactamente dónde estaban las grietas en el muro de su imperio. La vida después del sacrificio fue una lenta asfixia. Mercedes se aseguró de recordarme diariamente que le debía cada respiración. Yo tenía que supervisar a los sirvientes, planificar los menús, acompañarla a eventos de caridad absurdos donde ella me presentaba como mi nuera, Rosa, tan útil en casa. Yo era un objeto de prestigio doméstico. Mi marido, Jorge, se había esfumado. Se había convertido en una sombra. La culpa y el miedo a su madre lo habían castrado emocionalmente. Después de que saldáramos la deuda, él había prometido volver al trabajo, ser fuerte, protegerme, pero no. Simplemente aceptó la comodidad del dinero de su madre y se sumergió en una inactividad crónica. La traición se manifestó no en una aventura física, sino en el abandono moral. Él veía la humillación diaria, la forma en que Mercedes me hacía rehacer la mesa si un tenedor no estaba perfectamente alineado, o cómo me obligaba a usar vestidos que ella había elegido, todos en tonos neutros para que no opacara a su propia luz. Y Jorge no hacía nada. Su silencio era un grito de traición que me desgarraba más que las palabras de Mercedes. El clímax de esta traición llegó 3 meses después de la cena. Yo estaba buscando unos documentos fiscales viejos de Jorge, preparándome mentalmente para la temporada de impuestos, cuando encontré un estado de cuenta bancario que no reconocí. Era una cuenta de inversión conjunta a nombre de Mercedes y Jorge. Los movimientos eran recientes y sustanciosos. Me senté en el suelo frío del estudio, con la luz de la luna filtrándose por la ventana. Las cifras bailaban ante mis ojos. Mercedes había transferido una gran suma de dinero a esta cuenta y Jorge había estado firmando documentos de inversión para ella. No era el problema que invirtieran juntos, era el origen del dinero que ella había inyectado. Recordé que cuando ella pagó la mitad de la deuda de juego, los otros 200.000 euros, me había dicho que había liquidado un viejo fondo de pensiones. Sin embargo, en esta cuenta de inversión, los depósitos eran mucho mayores. Había un rastro de papel que me llevó a una carpeta etiquetada simplemente como Adquisiciones 2021. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Lo que encontré fue dinamita. Mercedes, la mujer que siempre se jactaba de su moralidad intachable, no era dueña legítima de todo su imperio. El grueso de su riqueza reciente venía de un proyecto de desarrollo rural, la finca El Refugio. Los documentos mostraban una serie de movimientos legales que rozaban la ilegalidad. Se trataba de la adquisición de un vasto terreno que colindaba con un humedal protegido. Para obtener los permisos de construcción, Mercedes había necesitado la recalificación del suelo. Los documentos detallaban pagos a funcionarios municipales bajo la etiqueta eufemística de consultoría acelerada. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue el soborno, sino la forma en que había adquirido las parcelas de los propietarios originales. Eran documentos de compraventa firmados hacía 3 años, a precios ridículamente bajos. Y lo más crucial, noté una firma familiar en uno de los anexos. Era la firma de un viejo notario que yo conocía vagamente por mi trabajo. Y la fecha. La fecha de la adquisición forzosa y fraudulenta de las tierras coincidía exactamente con el periodo en que Mercedes había supuestamente liquidado activos para salvar a Jorge.
La verdad, me golpeó con la fuerza de un rayo. Mercedes no solo me había humillado y obligado a vender la casa de mis padres, sino que había utilizado esa misma crisis para cubrir sus propias irregularidades financieras masivas. El dinero que ella decía haber invertido en la deuda de Jorge era, en realidad, el dinero sucio que necesitaba lavar o esconder rápidamente de ojos curiosos, posiblemente un auditor interno que estaba a punto de jubilarse. Mi drama financiero había sido su cortina de humo perfecta. Y lo peor, el notario que había certificado algunos de esos movimientos y cuya firma reconocí, era un amigo personal de la familia, un hombre mayor y de principios cuestionables. Más aún, había una nota manuscrita de Jorge donde reconocía haber facilitado una reunión con un contacto en el ayuntamiento, justo antes de que se aprobara la recalificación. Jorge no solo era pasivo, era cómplice. La rabia que sentí no se parecía a nada. No era el dolor de la humillación, sino el frío cálculo de la venganza justa. Había vendido mi vida, mi legado, para salvar a un hombre que estaba activamente ayudando a la mujer que me destrozaba y que había utilizado mi propia tragedia como tapadera. En ese momento, la tristeza se evaporó. Rosa, la víctima, murió en el suelo de ese estudio. Nació Rosa, la estratega, la contadora que sabía dónde buscar el punto ciego en la contabilidad moral de la familia Montero. Tenía la vulnerabilidad, la finca El Refugio. Era su joya de la corona y era ilegal. A partir de esa noche, mi comportamiento cambió radicalmente. Dejé de resistirme. Me convertí en la nuera ideal. Era mi propia operación caballo de Troya. Mercedes buscaba sumisión. Yo le di la ilusión de la esclavitud. Si ella me pedía limpiar las copas con vinagre de manzana hasta que brillaran, lo hacía con una sonrisa. Si me humillaba delante del servicio, bajaba la cabeza y le aseguraba que tenía razón. Gracias por la corrección, Mercedes. Me aseguraré de no cometer ese error la próxima vez. Mi voz era miel, pero mis ojos eran grabadoras. Mercedes, acostumbrada a mi resistencia silenciosa, se regocijó. Pensó que finalmente me había quebrado. «¿Lo ves, Jorge?», la escuché decirle una tarde mientras yo preparaba una salsa bechamel perfectamente lisa. «Rosa está aprendiendo. La disciplina es el único lenguaje que entienden las personas que vienen de ambientes menos refinados». Yo solo asentí, mi cuchara revolviendo la salsa, midiendo el tiempo que me quedaba para la cena. Mi objetivo primordial era compilar un expediente irrefutable. Necesitaba documentos físicos, digitales y testimonios si era posible. Mi antigua experiencia como contadora fue mi mejor arma. Mercedes, en su arrogancia, pensaba que su estudio era impenetrable. Pero sabía que yo tenía acceso a las llaves de repuesto para organizar sus archivos. Empecé a trabajar de noche. Esperaba hasta que el silencio de la mansión fuera total, alrededor de las 3 de la mañana. Me vestía con ropa oscura y me movía como una sombra. La alfombra gruesa amortiguaba mis pasos. El estudio de Mercedes era un santuario de cuero y madera oscura, siempre frío. La primera noche me concentré en la finca El Refugio. No solo tomé fotos de los contratos de compraventa fraudulentos, sino también de las comunicaciones internas con la Oficina de Planeamiento Urbanístico. Usé la cámara de mi teléfono ajustada al modo silencioso y con flash apagado, fotografiando cada página con precisión forense. La descripción de la fotografía. Tenía que enfocar perfectamente las fechas y los montos. La letra pequeña que detallaba el uso de fondos de contingencia para gastos no presupuestados. Todo apuntaba a un esquema de soborno sistemático para asegurar que la recalificación del suelo de rural a residencial fuera aprobada.
Si esto salía a la luz, no era solo una multa, era un escándalo de corrupción que invalidaría la propiedad y pondría a Mercedes en serios problemas con la fiscalía. La segunda noche fui por mi propia prueba. Necesitaba que mi sacrificio fuera innegable en papel legal. Encontré el contrato de préstamo que Mercedes había preparado. Aunque no especificaba que yo debía pagar con la casa, había un recibo notariado de la transferencia de los 200.000 euros de mi cuenta de venta de propiedades a la cuenta de pago de la deuda de Jorge. Esta era la prueba de que el dinero provenía de la venta de mi propiedad heredada. Fotografié el recibo y el cheque bancario adjunto. La tercera noche, busqué la complicidad de Jorge. Quería la prueba de su traición activa. Encontré correos electrónicos en su viejo portátil que Mercedes me había mandado a limpiar, donde él coordinaba reuniones con el notario y el funcionario del ayuntamiento utilizando un lenguaje codificado. El paquete de jardinería debe ser entregado sin demoras. Jardinería era su eufemismo para soborno. Guardé copias encriptadas de todos estos correos. Mi coartada, si me encontraban, era sencilla. Estaba buscando un viejo álbum de fotos para la decoración del salón, Mercedes. Pero el riesgo era real. Un sonido, un crujido y mi vida estaría arruinada. Mientras recopilaba la evidencia, mi resentimiento crecía. Veía los montos que Mercedes manejaba, millones de euros que se movían con la misma facilidad que yo movía las fichas de ajedrez sobre su mesa. Y a mí me había obligado a sacrificar mi hogar por 200.000 euros, y luego me trató como a una sirvienta por el resto. El plan de ataque no era una confrontación a gritos, era una operación de precisión legal. Necesitaba el escenario perfecto para detonar la bomba, un lugar donde su ego fuera lo suficientemente grande para sufrir el máximo impacto público y legal. Decidí que el escenario ideal era otra reunión familiar formal, en su casa, bajo su dominio. Iba a usar su propia necesidad de exhibición como la plataforma para su caída. Le pedí a Jorge organizar una cena íntima para celebrar el supuesto éxito de una nueva inversión de Mercedes. Él, ingenuo, aceptó con gusto, pensando que yo finalmente estaba abrazando la vida Montero. Mercedes, por supuesto, lo aprobó, viendo la oportunidad de lucirse ante unos pocos parientes cercanos y ejecutivos. Mientras ella supervisaba el menú y el protocolo, yo me preparaba. Había contactado a un abogado mercantil de primer nivel, don Alfonso, bajo el pretexto de una consulta sobre un legado familiar complejo. Le había enviado un paquete anónimo y encriptado con una selección de los documentos más incriminatorios. Le pedí una opinión legal detallada sobre el caso de la finca El Refugio. Su respuesta fue concisa y letal. Esto no es solo fraude inmobiliario, esto es crimen organizado. Yo estaba lista. La noche de la cena de celebración llegó. El ambiente era idéntico al de la humillación inicial, pero mis emociones eran diametralmente opuestas. Yo no sentía miedo, sentía la calma helada de un francotirador. Había 6 personas en la mesa. Mercedes, Jorge, yo, el notario, aquel que yo reconocí, don Ernesto, el director de la empresa de construcción y una prima influyente de Mercedes. Mercedes estaba en su elemento, dominando la conversación, brindando por su visión empresarial inigualable y su impecable ética. Me senté en mi lugar de siempre, el asiento silencioso. Serví el vino, sonreí cuando era necesario. Jorge incluso me dio una palmada en la mano, como un dueño satisfecho. A mitad de la cena, después de que Mercedes hubiera terminado una larga perorata sobre cómo ella había construido su imperio ladrillo a base de trabajo honesto, sentí que era el momento. Esperé a que el director de la constructora elogiara el proyecto de El Refugio, llamándolo una obra maestra de la planificación. Una obra maestra que no habría sido posible sin la visión de Mercedes, por supuesto, dije elevando mi copa. Mi voz era firme y clara, sin temblor.
Mercedes me miró con una ceja levantada, una mezcla de sorpresa y sospecha ante mi osadía de hablar sin permiso. Gracias, Rosa. Veo que finalmente entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo real. Oh, lo entiendo perfectamente, Mercedes. Continué, manteniendo el contacto visual. Ya no era la nuera sumisa. Jorge sonrió, pensando que yo estaba halagando a su madre. ¿Y qué entiendes exactamente, Rosa?, preguntó Mercedes, cruzando sus manos elegantemente sobre el mantel de lino. Había una nota de burla en su voz. Entiendo que para construir un imperio, a veces hay que destruir una base, dije, y el juego de palabras resonó con mis propias memorias. Jorge vio una sombra cruzar el rostro. Él captó la tensión que se estaba instalando. «Rosa, ¿por qué no nos sirves más vino?», intervino rápidamente Jorge, intentando desviarme hacia mi papel de sirvienta. Me negué a moverme. Dejé la copa sobre la mesa. «Espera, Jorge, quiero terminar mi brindis». Quería aprovechar esta reunión de gente tan importante para hacer una pequeña corrección histórica. Saqué de mi bolso de mano no un teléfono, sino una carpeta de cuero perfectamente organizada. La coloqué sobre la mesa. El sonido de la carpeta al tocar la madera fue el único ruido en el comedor. Mercedes se rió, una risa forzada y nerviosa. «¿Qué es esto, Rosa? ¿Tus apuntes de cocina?» «No, Mercedes, son los apuntes de contabilidad y de legalidad». Abrí la carpeta y saqué el primer documento, el recibo de la transferencia de los 200.000 euros de mi cuenta a la cuenta de la deuda. Hace 2 años comencé dirigiéndome a la prima de Mercedes, la persona más influyente en la mesa además de ella. Mi esposo, Jorge, contrajo una deuda importante. Mercedes, con gran generosidad, se ofreció a ayudar, pero solo después de que yo liquidara mi única posesión, la casa de mis padres. Este documento aquí, señalé la cifra, es la prueba notarial de mi sacrificio. Un sacrificio que me costó mi hogar, mi historia y me ganó un puesto en esta mesa, como usted misma me recordó la otra noche, un objeto pagado. Mercedes palideció, se estaba poniendo de pie. «Basta, Rosa, ¿cómo te atreves a sacar a colación asuntos privados en la mesa? Esto es una falta de respeto». La falta de respeto es lo que he estado tragando por 2 años, pero ahora es mi turno de servir la verdad, dije, con una voz que sorprendió incluso a Jorge, que ahora estaba pálido como el papel. Me dirigí a él, con los ojos llenos de decepción. «Jorge, ¿recuerdas lo que me dijiste? Que pagarías esa deuda, que me protegerías. Pero en realidad te convertiste en la mano derecha de tu madre para un proyecto mucho más lucrativo». Saqué la segunda capa de documentos, las escrituras de la finca El Refugio. Aquí está, señores, la verdadera joya del Imperio Montero, la finca El Refugio. Adquirida a precios irrisorios, recalificada de suelo protegido a residencial mediante, permítanme citar un correo de mi esposo, un paquete de jardinería entregado sin demoras. El notario, don Ernesto, miró los documentos, se quedó lívido, reconoció inmediatamente su firma en los anexos. Mercedes intentó retomar el control golpeando la mesa. «Miente, todo esto es una difamación. Rosa, te vas de esta casa ahora mismo. Eres una histérica, una...» «No, Mercedes», la interrumpí, alzando la voz solo un poco para que resonara con autoridad. «Usted es la que se va, o, mejor dicho, su imperio es el que está a punto de irse». Saqué el documento final. No era una prueba, sino una carta. Antes de esta cena, consulté con un abogado especialista en derecho mercantil y corrupción urbana. He pasado meses documentando este fraude. Y la conclusión es clara. La adquisición y recalificación de El Refugio está basada en sobornos documentados.
No es un simple error administrativo, es un esquema de crimen organizado. Ella se quedó sin aliento. El director de la constructora se puso de pie, mirando nerviosamente al notario. Si estos documentos llegan a la fiscalía mañana, continué, apuntando a la finca, su proyecto más valioso, no solo perderán el terreno y las inversiones realizadas, sino que enfrentarán cargos penales, cargos que no prescribirán pronto. Y su hijo, mi esposo, ha participado activamente en la coordinación de la jardinería. El rostro de Mercedes se desfiguró. Pasó de la arrogancia al pánico total. «¡Esto es una amenaza! ¡Jorge, sácala de aquí!» Jorge, por primera vez, levantó la mirada de su plato, pero no para defenderme, sino para mirar a su madre, el terror brillando en sus ojos, al comprender que no solo yo estaba arruinada, sino que él también iba a la cárcel. «No, Jorge», dije, poniéndome de pie y recogiendo mi carpeta. «No soy una amenaza, soy su contadora, y acabo de cerrar sus cuentas». «¿Qué quieres?», sisió Mercedes, su voz raspada por el terror. El poder se había ido de la sala, reemplazado por el miedo. «Quiero 3 cosas», dije, mi voz ahora baja y fría, resonando como un veredicto. 1. El pago inmediato y total de los 200.000 euros que pagué por la deuda, más los intereses legales por 2 años. 2. El divorcio inmediato de Jorge, con una compensación económica significativa por el tiempo y el trabajo no remunerado que he hecho en esta casa. Y 3. Quiero un acuerdo de confidencialidad y no persecución legal. Usted me firma este acuerdo y yo me voy con mis pruebas, y usted se queda en silencio. Si usted se niega o intenta humillarme una vez más, la carpeta va a la fiscalía a las 9 de la mañana. Ella estaba en shock. El notario y el director estaban susurrando nerviosamente. El silencio del comedor era la calma antes del tsunami que ella había provocado. Ella no podía permitirse que se hiciera pública la verdad del refugio. Era la caída total de su reputación y la pérdida de millones. Mercedes, la mujer que me había llamado pagada, accesorio y sin valor, finalmente se sentó, derrotada. Su cuerpo se hundió en el asiento. Me había silenciado con dinero y desprecio, y yo la había silenciado con la ley y la verdad. El resto de la noche se desarrolló bajo una tensión insoportable. Los invitados se fueron apresuradamente, inventando excusas ridículas, dejando a Mercedes, Jorge y a mí solos en el gran comedor, rodeados de platos a medio comer y la evidencia de su crimen. Mercedes intentó negociar, utilizando viejas tácticas de chantaje emocional. «Rosa, piensa en Jorge. ¿Quieres destruir a tu propio esposo?» «Usted me obligó a vender la casa de mis padres, Mercedes. Usted nos mintió a ambos. Y Jorge eligió su silencio sobre mi dignidad. Él se destruyó solo». Jorge intentó protestar, su voz débil y quebradiza. «Rosa, por favor, no soy un criminal». «Tú facilitaste el soborno para la recalificación, Jorge. Eso es complicidad, Jorge, y lo sabes». Mi abogado, don Alfonso, había preparado los documentos de salida y el acuerdo transaccional con la precisión de un cirujano. Sabía exactamente qué palancas legales utilizar para garantizar mi seguridad y mi compensación. A la mañana siguiente, a las 7 a.m., nos reunimos en la biblioteca. Mercedes estaba visiblemente agotada. Su maquillaje no podía ocultar las bolsas bajo sus ojos. Había pasado la noche en vela. El acuerdo de transacción especificaba: 1. Divorcio express. Jorge firmaría el divorcio por mutuo acuerdo, aceptando el abandono del hogar conyugal y la separación de bienes. 2. Reparación financiera.
Mercedes debía transferir 200.000 euros, el principal, más 25.000 euros en concepto de intereses legales y daños morales. Total, 225.000 euros. Esta transferencia debía ser inmediata y verificable, antes de que yo entregara el expediente original del refugio. 3. Compensación adicional. Exigí 50.000 euros adicionales como compensación por el tiempo no remunerado y el daño psicológico infligido durante mi servicio en la casa. 4. Acuerdo de no persecución. Una cláusula donde yo me comprometí a mantener la confidencialidad de la documentación relacionada con el refugio, siempre y cuando Mercedes o Jorge nunca intentaran impugnar el divorcio o contactarme de nuevo. Mercedes firmó. Su mano temblaba mientras estampaba su rúbrica en cada página. No la vi solo la tinta secándose. Era la firma de su rendición. Jorge firmó inmediatamente después. No me miró. Era un fantasma, el hombre que había elegido a su madre y su comodidad sobre la mujer que había vendido su pasado por él. Una vez que recibí la confirmación bancaria de las 2 transferencias, un total de 275.000 euros, entregué la carpeta original, manteniendo mis copias digitales encriptadas y aseguradas en múltiples ubicaciones externas. Cuando me levanté para irme, Mercedes me dirigió una última mirada de odio puro, pero su voz no pudo elevarse. «Espero que te pudras con mi dinero, Rosa». Me detuve en el umbral, con la luz de la mañana entrando por el vestíbulo, iluminando mi camino hacia la libertad. No es su dinero, Mercedes, es el precio de mi silencio y la devolución de mi dignidad. Y si alguna vez vuelve a utilizar la palabra pagada conmigo, sepa que la próxima vez no le costará millones, le costará la libertad. Salí de esa mansión sin mirar atrás. No llevé conmigo ni un solo objeto que no fuera mío. La casa de mis padres se había ido, pero ahora tenía el capital para empezar de nuevo. Y más importante, la prueba de que podía enfrentarme al poder absoluto y ganar. La justicia fue quirúrgica. El divorcio fue rápido y limpio. Pude recomprar una propiedad más pequeña, pero propia, y abrir mi negocio de catering. Mercedes no se atrevió a mover un músculo. El fantasma de la finca El Refugio la silenció para siempre. Había ganado, no con violencia, sino con evidencia y la implacable lógica de la ley mercantil. Volver a la normalidad no fue instantáneo. La sombra de la humillación no se desvanece de la noche a la mañana. Pero el peso que había llevado sobre mis hombros, el yugo de la deuda y la tiranía de Mercedes se había evaporado. Mi lección más profunda, y la que comparto hoy, es esta. El silencio ante el abuso es una forma de complicidad con tu propio verdugo. Durante años, mi miedo a perder a Jorge y mi desesperación por la deuda me hicieron creer que valía menos de lo que me cobraban. Permití que Mercedes me despojara de mi voz, mi hogar y mi identidad. Pero la venganza no fue lo que me liberó. La liberación vino del reconocimiento de mi propio valor. Me di cuenta de que tenía habilidades, inteligencia y, sobre todo, la capacidad de ser tan fría y estratégica como mi opresora. El dinero que recuperé no solo era capital, era la confirmación de que mi sacrificio no fue en vano si lo utilizaba para recuperar mi vida. Nunca más permitiré que nadie me diga que fui pagada para estar allí. El precio de mi presencia ahora es el respeto innegociable. Si alguien intenta comprarte o silenciarte, recuerda. El poder no reside en el que tiene más dinero, sino en el que tiene la verdad y la voluntad de usarla. Aprendí a no mendigar respeto, sino a exigirlo. Y esa es una lección que vale mucho más que 400.000 euros. Es la base de mi nueva vida.